En este video vamos a empezar a hablar de los elementos finitos, que consisten en utilizar espacios de polinomios a trozos. Algo que en parte está contenido en la teoría de splines, pero lo vamos a ver un poquito más desde el punto de vista de los elementos finitos. Entonces ahora vamos a considerar que tenemos una partición del intervalo 0,1, que es donde estamos trabajando, donde 0 es el punto x0 y 1 es el punto x sub n. Es decir, que hemos subdividido el intervalo en n subintervalos que no tienen por qué ser de la misma longitud. Vamos a llamar nodos a los puntos x0, x1, x2 que generan la partición del intervalo. Y elementos vamos a llamar a los subintervalos. Es decir, cada uno de estos subintervalos es un elemento del método de elementos finitos que recibe su nombre porque estamos dividiendo el intervalo en un número finito de elementos. Entonces los elementos son los subintervalos xi menos 1, xi, para ir desde 1 hasta n. Bien, entonces, ¿cuál es el espacio vectorial, el espacio de dimensión finita que vamos a usar cuando hablamos del método de elementos finitos en este contexto? Bueno, es el espacio vectorial de funciones V, tales que D es continua en el intervalo 0,1 cerrado, B restringido a cada uno de los elementos o subintervalos es lineal, o mejor dicho, afín. Usamos la palabra lineal, pero para pensar que es una función cuya gráfica es una recta, y B en 0 igual a 0, esto es necesario para que el espacio S esté contenido en el B, en el ejemplo que venimos trabajando desde el principio. Es decir, que las funciones que pertenecen a este espacio S van a ser funciones que parten del 0 y en cada subintervalo su gráfico es recto. Por ejemplo, una cosa así. Entonces son todas funciones que se pueden quebrar, cuyo gráfico se puede quebrar en cada uno de los nodos o vértices de la triangulación, y en cada subintervalo cuando la miro es el pedazo de una función lineal, cuya gráfica es recta. Está claro entonces que una función de este espacio está definida, basta con definir cuánto vale en cada uno de los n nodos. ¿No es cierto? Muy bien, entonces la base típica que se utiliza cuando trabajamos con elementos finitos es la que se conoce con el nombre de base nodal y se define de la siguiente manera. La base nodal en este caso va a tener n funciones, que la vamos a llamar phi sub i, para ir de 1 a n, y la phi sub i está caracterizada por ser la función del espacio que cumple que phi sub i en el nodo xj es igual a delta ij, donde delta ij es la delta de Kronecker, que es 1 si i igual a j y 0 si i es distinto de j. Entonces, si quiero dibujar esta función, la voy a dibujar con color verde en esta gráfica. Por ejemplo, la que corresponde a i igual a 2 es la que en el x2 vale 1 y en el resto de los nodos vale 0. Y es lineal en cada subintervalo, por eso la estoy viendo de esta forma. Vale 0, 0, 0 y 0, por lo tanto si la grafico un poquito más gruesa, es la función cuya gráfica es esta. Y a los efectos de ilustrar otra más, podemos graficar la phi sub n. La phi sub n es la que vale 1 en el nodo xn,
y 0 en el resto. Que aunque termine a una cierta altura distinta de 0, sigue siendo continuo. Muy bien, esta función se llama base nodal porque hay una asociada a cada nodo de la manera que vamos a ver en la siguiente página. Entonces, observamos lo siguiente. Vamos a definir para una función b continua en el intervalo, voy a definir su interpolante y la voy a llamar b sub i, con esta i mayúscula de subíndice de interpolante, de la siguiente manera. La función b sub i va a ser una combinación lineal de las funciones de la base, donde a cada función de la base la voy a multiplicar por el siguiente coeficiente, b de x sub i. Y esto es evaluar la función b original en el punto x sub i. Muy bien, y para ser más claro, esto quiere decir que la función b sub i de x es la combinación lineal de las funciones phi sub i de x, donde el coeficiente que multiplica a la función phi sub i de x es el valor de la función b en el nodo xy. Es decir que, por ejemplo, en este caso, voy a tomar b en x1 por phi sub 1. La phi 1 es la función que vale 1 en el x1 y 0 en los demás, por lo tanto, si la multiplico por b en x1, me queda la función que vale b de x1 en ese punto de altura, esa es la altura. La función phi sub 2 por b de x2 es la función que vale, en lugar de 1, en el x2 vale b de x2. La función phi sub 3 por b de x3 me da esta función. La función phi sub 4 por b de x4 me da esta altura. Y la phi sub n, en este caso phi sub 5, como vale 0 en ese extremo, no suma nada. Ahora, si yo sumo estas funciones, ¿cuánto valen esas funciones en el intervalo? Vamos a elegir otro color. En el intervalo 0, 1, las funciones, todas valen 0 excepto la phi 1, por lo tanto, la suma de todas me da justamente esto. Ahora, si yo miro lo que ocurre en el intervalo x1, x2, en este rectangulito, tengo que sumar esta función lineal, que vale 0 en el extremo derecho y esta altura en el extremo izquierdo, con esta función lineal, que vale 0 en el extremo izquierdo y esta altura en el extremo derecho. Por lo tanto, la suma es una función lineal que vale esto en el extremo derecho y esta altura en el extremo izquierdo, que la voy a graficar de esta manera. Y de la misma forma, la función vale lo mismo que vale la función original en los nodos, y es lineal entre los nodos, en los subintervalos. Entonces, esa es la manera de construir la interpolante, en este caso lineal a trozos, de una función continua. Le pedimos que sea continua para que tenga buen sentido decir qué quiere decir lo que vale en un punto y no tengamos que estar tomando límites o pensar en que los puntos son un conjunto de medidas cero. Bien, el siguiente lema es en realidad una observación que se puede ver de este dibujito si lo quiero presentar gráficamente, y lo que dice es lo siguiente: si tengo una función b que ya está en el espacio discreto de funciones lineales a trozos, cuando le tome la interpolante me vuelve a dar la misma función b. Porque es la misma función que coincide en los vértices o en los nodos de la partición. Y de aquí vemos que la b, seguimos en este caso de una función que pertenece a S, la b de x es la combinación lineal de las phi sub i de x, y los coeficientes son los valores de la función en los nodos. Es por eso
como los coeficientes de la función en la base sub i son los valores de la función de los nodos, es que esta base se llama base nodal. Porque los coeficientes de una función en el espacio de dimensión finita S coinciden con b de xy, con el valor de la función en los nodos. Por eso esta se llama base nodal y son muy prácticas porque tener los coeficientes es lo mismo que tener los valores de la función para, por ejemplo, para integrarla o para realizar ciertos cálculos con la función más adelante. Muy bien. Ahora queremos conocer el error de interpolación porque habíamos visto que si yo escribía, por ejemplo, U menos U sub S, la norma del error en la norma de la energía, eso era igual al mínimo error y por lo tanto eso es menor o igual que U menos U sub I en la norma de la energía. Entonces lo que queremos saber ahora es conocer ese error de interpolación. Aquí viene algo que a mí me hacía pensar mucho cuando yo aprendí estas cosas. ¿Para qué quiero el error de interpolación? Si yo tengo la función original, ¿para qué la interpolo y para qué quiero medir el error? Bueno, que en la práctica, cuando uno tiene un problema como los que venimos estudiando desde el principio de este curso, uno no conoce la U y sí conoce la US, que es la solución de Galerkin que vamos a poder calcular. Y el error de interpolación nos sirve porque nos dice que este error está acotado por el error de interpolación. Y vamos a ver que este error se puede acotar por algo que depende de las derivadas segundas de la U, que a su vez dependen de lo que era la F, que sí conocíamos del problema original. Entonces, veamos el teorema del error de interpolación. Quiero medir el error de interpolación. Entonces tengo el mismo dibujito de recién, la función U, su interpolada U sub I, o interpolante, sobre una partición, y entonces voy a definir H como el máximo de las longitudes de todos los elementos. Y el teorema nos dice que si la función U tiene dos derivadas continuas, entonces el error en la norma de la energía de U menos U sub I, que es lo mismo que el error en L2 de la resta de la derivada, está acotado por una constante que vamos a ver cuánto vale, porque es independiente de U y de H, es una constante por H por la derivada segunda medida de la U original en L2. Que en el caso que venimos estudiando, esa derivada segunda es la F, que sí la conocemos. Aquí se cierra un poco el círculo. Puedo acotar el error de mi aproximación de Galerkin por todas cosas que conozco. Y entonces saber si tengo una buena aproximación o no. Bien, entonces observen, vamos a comenzar con la demostración. Voy a llamar E al error, para escribir un poquito menos, U menos U sub I, U menos la interpolante. Y observamos que la norma de la energía del error es lo mismo que la norma de E' en L2 del 0,1. Pero la escribo al cuadrado porque así puedo escribir esto como la integral entre 0 y 1 de E' al cuadrado diferencial X. Y aquí viene una de las primeras cosas del método de elementos finitos. Esto lo puedo escribir como la suma de igual 1 a n, suma sobre los elementos de la partición, de la integral sobre cada elemento de la partición entre xy menos 1 y xy del E' al cuadrado diferencial x. Si yo miro la función error sobre esta partición, quiero graficar la función error, veo que es una función que hace así, vale 0 en todos los puntos de la partición. Algo así es la función error, que se obtiene restando U menos U sub I. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, siguiendo las técnicas del método de elementos finitos, es considerar un intervalo, xy menos 1, vamos a usar como el libro, xj menos 1, xj. Entonces,
yo miro un intervalo xj menos 1 a xj, y tengo que acotar el error, que es una función que vale 0 en los dos extremos. Y yo quiero acotar este error por las derivadas segundas de u, que es lo mismo que las derivadas segundas del error. ¿Por qué es lo mismo la derivada segunda de u que las derivadas segundas del error? Porque si derivo dos veces el error, tengo derivada segunda de u menos derivada segunda de u sub i. Pero u sub i es una función lineal, por lo tanto esto es 0 y esto es u segunda. Entonces, de alguna manera lo que tengo que hacer es acotar las derivadas primeras del error por las derivadas segundas y ver que aparezca esta función h de ahí. Entonces vamos a hacer uno de los trucos más clásicos del método de elementos finitos, que es un argumento que se suele llamar de escala, o también homogeneidad, que consiste en ir a un intervalo de referencia que va a ser siempre el 0, 1. Entonces yo voy a mapear esa función e a una función que se llama e tilde, y acá tengo una variable x tilde, y acá tengo la variable x, y e tilde de x tilde va a ser la función e evaluada en xj menos 1 más x tilde por xj menos xj menos 1. Entonces, lo único que hice es como el cambio de variables cuando uno hace integrales y cambia las variables. Estoy llevando este x tilde que está en el 0, 1 al intervalo xj menos 1, xj. Observemos lo siguiente, cuando este x tilde vale 0, todo esto no está y me queda el xj menos 1. Es decir, que este punto 0 lo estoy llevando ahí y estoy evaluando la e ahí. Cuando x tilde vale 1, lo que quiere decir es que esto es 1 y acá se cancela el xj menos 1 con este xj menos 1 y me queda el xj. Es decir, que cuando x tilde vale 1, lo estoy mapeando al xj y estoy evaluándole ahí. Y de la misma manera, cuando tomo todos los puntos aquí, estoy tomando los puntos acá. Entonces, en la siguiente página lo que vamos a hacer es acotar el error de e tilde derivado, porque es lo que tenemos acá, pero en el intervalo 0, 1 por derivadas segundas del e. Entonces, de e tilde. Y después volvemos a esta situación acá. Entonces, voy a volver a hacer un dibujito. Tengo el intervalo 0, 1. Tengo la función e tilde, que para no estar escribiendo tildes voy a llamarla w, para hacer lo mismo que el libro, y lo único que voy a suponer de esa e tilde o esa w es que es C2 del 0, 1, que w en 0 vale 0 y que w en 1 vale 0. O sea, la función también podría ser así, pero la dibujo lo más sencilla posible, solo para tener una idea, pero vamos a trabajar analíticamente. Entonces tengo una función derivable que vale 0 en los dos extremos. Por lo tanto, por el teorema de Rolle, existe un punto intermedio, por ejemplo en este dibujo está por acá, tal que w' de xi vale 0. Y recordemos que lo que yo quiero es acotar la derivada primera de w por la segunda. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando yo mire w' en un punto x cualquiera, eso es lo mismo que w' en x menos w' en el punto xi. Y eso es lo mismo que la integral entre xi y x de la w segunda de un cierto t diferencial t. A su vez, para usar la desigualdad de Helder, esto es la integral entre xi y x del módulo de w segunda de t, vamos a escribirlo bien, por 1, perdón, acá no me hace falta poner el módulo, lo que estoy pensando es, acá puedo poner 1 por w segunda de t, que es el t, y eso es menor o igual
que la integral entre xy y x de 1 al cuadrado a la 1/2 por la integral entre xy y x de w segunda de t al cuadrado diferencial t a la 1/2. Por lo tanto, cuando yo escriba w' de x al cuadrado, lo puedo acotar por todo esto al cuadrado. La integral entre xy y x, de eso al cuadrado a la 1/2 es x menos y, y la otra es la integral entre xy y x de w segunda de t, diferencial t, que a su vez es menor o igual que integral entre xy y x, acá quiero poner la integral total, entre 0 y 1, de w segunda de t, diferencial t. Y aquí hice un pequeño abuso de notación, o podemos pensar que esto que escribí, esta desigualdad que escribí acá, solo vale cuando xy es menor o igual que x. Y si el x es menor o igual que xy, tendría que cambiar este orden para que todas estas cosas sean positivas. ¿Sí? Lo importante es que estoy haciendo la integral en el intervalo que tiene como extremos a xy y x, para que todo esto valga. Muy bien, y entonces tengo para cada x acotado, fíjense que aquí tengo la derivada segunda de w y acá la derivada primera. Entonces ahora voy a integrar con respecto a x. Integro entre 0 y 1 w' de x al cuadrado, y me queda menor o igual que la integral entre 0 y 1 de todo esto. Pero esta integral no depende de x, es una constante, entonces la voy a sacar fuera. Integral entre 0 y 1 de w segunda de t, diferencial t, w segunda cuadrada. Y acá me queda la integral entre 0 y 1 de módulo de x menos y, diferencial x. ¿Eso qué es? Gráficamente, esta integral, la voy a hacer acá un dibujito, tengo el 0, el 1, tengo el xy en algún lugar, y tengo la función valor absoluto de x menos y, que es esta función que crece así. O sea que esa integral es ese área que está por ahí debajo, y les queda como ejercicio probar a ustedes que eso es menor o igual que 1/2. Esa área siempre menor o igual que 1/2, sin importar dónde esté el xy. Hay un caso peor, y hay casos donde ese número da menor que 1/2, pero siempre da menor o igual que 1/2. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es lo siguiente. Voy a hacer de nuevo el dibujito. Tengo una función w entre 0 y 1, y acabamos de demostrar que la integral entre 0 y 1 de w' de x al cuadrado diferencial x es menor o igual que 1/2 por la integral entre 0 y 1 de w segunda, decía de t, pero ahora podemos volver a escribir x diferencial x. Y eso gracias a que en algún lugar por ahí la w' valía 0. ¿Sí? Si no, imagínense que si yo tomo una función con w segunda 0, por ejemplo una lineal, podría ser 0 lo de la derecha y distinto de 0 w'. Pero si es una función lineal que vale 0 en los dos extremos, eso no puede pasar. Bien, sobre eso ya hablaremos un poquito más adelante. Bueno, entonces hemos probado eso para e tilde. Ahora, e tilde de x tilde era el error en xj menos 1 más x tilde por xj menos xj menos 1. Entonces yo quiero ahora comparar, quiero medir la integral entre xj menos 1 y xj de e', vamos a usar la x, al cuadrado diferencial de x. Entonces ahora vamos a hacer el argumento ese de escala. Yo quiero llevar esto a la integral entre 0 y 1 de e tilde prima de x tilde al cuadrado
diferencial x tilde. Eso es lo que quiero hacer, pero este igual, así como está escrito, está mal. Porque, por dos motivos. Primero, porque estoy cambiando la longitud del dominio de integración, y segundo, porque acá tengo una derivada. Esta derivada quiere decir derivar respecto de x, y esta quiere decir derivar respecto de x tilde. Entonces vamos a hacer esta cuenta con un poquito de cuidado. Entonces vamos a escribir, esto es la integral entre xj menos 1 y xj de la derivada con respecto a x de e, a ver si lo puedo hacer con cuidado, perdón, vamos a hacer esto de otra manera un poquito más prolija. Vamos a escribir ahora acá la e de x. La e de x, como función de e tilde, es e tilde evaluado en x menos xj menos 1 sobre xj menos xj menos 1. Podemos ver acá que cuando este x sea xj, esto da 1, y cuando este x es xj menos 1, todo esto da 0. Entonces estoy mirando, cuando el x varía entre xj menos 1 y xj, este x tilde varía entre 0 y 1. Entonces, e' de x, esta función, e' de x es lo mismo que la derivada de esta e tilde con respecto a x, pero eso es la función e tilde prima, evaluado en x menos xj menos 1 sobre xj menos xj menos 1, por la derivada de todo este argumento con respecto a x, que es 1 sobre xj menos xj menos 1. Esto es módulo al cuadrado diferencial de x. Y ahora voy a transformar esto en una integral entre 0 y 1. Integral entre 0 y 1 de la variable diferencial x tilde. Pero bueno, x tilde es esto que está acá. Entonces, diferencial, perdón, sí, a ver dónde lo puedo escribir. Vamos a usar otro color. Si esto es x, diferencial x es xj menos xj menos 1 diferencial x tilde. Y este diferencial x entonces es xj por xj menos 1 diferencial x tilde. Entonces acá tengo un xj menos 1 dividiendo, que está al cuadrado. Cuando multiplico por este me queda 1, y por lo tanto aquí me queda 1 sobre, vamos a llamarlo delta xj, ese numerito, para escribir menos, delta xj, integral entre 0 y 1, de e tilde prima de x tilde al cuadrado diferencial de x tilde. Muy bien, entonces me quedó. Ahora sí, tengo este término de la izquierda con el e tilde. Por lo tanto, puedo usar eso, dejo el delta xj, y acá me queda la integral 1 medio, integral entre 0 y 1, de e tilde segunda de x tilde al cuadrado diferencial x. Muy bien, pero ahora vuelvo al intervalo xj menos 1 xj, y entonces me aparece otra vez el diferencial x, y acá me queda e segunda de x al cuadrado, pero este delta xj se cancela y me aparece un delta xj al cuadrado ahora.
Esto aparece porque tengo nuevamente derivadas derivadas segundas de... Bueno, me salió un poco desordenada la demostración, pero les pido que piensen este último paso ustedes, por qué aparece delta xj cuadrado. Entonces, con ese delta xj cuadrado lo que hemos probado es que la integral entre xj menos 1 y xj del e' cuadrado es delta xj al cuadrado sobre 2 por la integral de segunda. Entonces, habíamos empezado con la integral entre 0 y 1 del error derivado al cuadrado. Lo escribimos como la suma sobre los intervalos de la integral entre xj menos 1 y xj de e' al cuadrado. Acabamos de probar que cada uno de estos estaba acotado por un medio xj menos xj menos 1 al cuadrado, integral entre xj menos 1 y xj de la derivada segunda del error al cuadrado. Y ahora podemos acotar todos esos por el máximo. Entonces, en el enunciado del teorema decía, definíamos h como el máximo entre todos los j, entre 1 y n, de xj menos xj menos 1. Entonces, ese máximo es h, el 1 medio y el h lo saco al cuadrado de factor común, y me queda la integral, la suma en j, de la integral entre xj menos 1 y xj, de la derivada segunda del error al cuadrado. Ahora, esta suma es la integral entre 0 y 1, por lo tanto me queda 1 medio h cuadrado, integral entre 0 y 1, de segunda al cuadrado diferencial de x. Y ahora lo que dijimos hoy, en cada uno de estos intervalos, yo podría haber puesto directamente la u original, porque la u sub i era lineal, y entonces esto es 1 medio de h cuadrado, norma de u, segunda, L2 al cuadrado. Y si saco raíz cuadrada, lo que me queda es que la norma de u menos su interpolada en norma de la energía, es esto, es menor o igual que 1 medio por h por la norma de u segunda, norma L2 de 0. Y gracias al lema de Sea y a la ortogonalidad de Galerkin, esto es una cota para u menos la aproximación de Ritz-Galerkin. Y con esto terminamos la demostración del teorema. Quedó un poquito rápido y sin detalles porque aparece este delta xj al cuadrado, pero se los voy a poner como un ejercicio para que lo demuestren ustedes. Muy bien, nos vemos en el próximo video.